Hola, ¿qué tal? Desde Ciudad de Panamá, Milagros Valverde. Hoy me encuentro en esta noche sumamente agradable, cálida, con Ricardo Bisuete. Ricardo Bisuete es, claro, panameño, compositor, además interpreta también sus propias creaciones. Detrás, yo no quisiera tanto como decir detrás de él, porque sucede que algunas canciones son muy populares, se conocen mucho, se celebran mucho a los intérpretes. Y habitualmente pasa que es una injusticia que el compositor queda atrás como rezagado. Entonces vamos a conversar con Ricardo, que ha hecho que Willy Colón, el desaparecido y tan querido Frankie Ruiz, eh, Oscar de León, por ejemplo, hayan capturado no solamente la atención, porque estuve leyendo algunos comentarios y tal, sino que además también la gran aceptación por distintas composiciones. Ricardo, tienes en tu haber, bienvenido, tienes en tu haber 2 discos platino, 4 discos de oro, más de 80 composiciones. Exacto. ¿Qué es eso? Bienvenido, ¿qué es eso? ¿Eso es una musa? Bueno, yo diría que sí, es una musa que se refleja en las vivencias que uno tiene a través de la vida. Es como un caminar en el cual uno va recogiendo experiencias y emociones de lo que uno percibe en el entorno. Algunas veces pueden ser puntos de vista personales de uno, pero que siempre trato de combinarlos con cosas que la gente se siente identificada, así que ya sea en la parte romántica, en la parte política o en la parte que tenga que ver con un mensaje positivo, que siempre me ha gustado. Te defines como panameño. ¿Qué es Panamá? Bueno, cuando llegaron los españoles hay muchas, en la tradición se dice que abundancia de flores, peces, pero tuve la oportunidad de convivir con algunos de los grupos étnicos nuestros, indígenas, y los gunas. Y ellos tienen su propio punto de vista al respecto, porque ellos eran los que estaban en ese lado del mar cuando llegaron los españoles, y buscando ese oro que buscaban los españoles, ellos le dijeron que quedaba Babnabá, y Babnabá significa más, en lengua dule significa más allá. Y eso me gustó, porque al final en esa búsqueda que todos tenemos de nuestra propia identidad siempre vamos un poco más allá. Así que me gusta esa parte de que Panamá viene de Babnabá en lengua dulegaya. ¿Y cuál es la base de la música de Panamá? Bueno, la música de Panamá, igual que quizás varios de nuestros países vecinos, el tambor, percusión, tenemos algo de la influencia de las Antillas afroantillanas, también de los primeros esclavos que llegaron del África para la época de los españoles, en la época que estaban ellos aquí conquistando, pero además de eso yo diría que quizás un poco de lo que es la cultura criolla que fue naciendo, sobre todo en la provincia y el área de Azuero, lo que es la Herrera, Los Santos. Se cimentó, como quien dice, parte de lo que es nuestra esencia musical en la cultura panameña. Panamá tiene varias regiones, ¿no? La región de la costa, sobre todo la parte afroantillana. Igual hemos tenido influencia de antillanos de Jamaica de la época del canal. Así que la música panameña, de cierto modo, es un reflejo de eso, de ese crisol de razas que a través de la historia han ido llegando a nuestro país como un país de tránsito, ¿no? Claro, ¿lo aceptarán así? Bueno, yo creo que hay mucha gente que lo enfoca de esa manera. Es que todos, de cierto modo, en alguna parte de nuestro antecedente tenemos quizás algún familiar que no es netamente panameño. En mi caso igual. De padre ecuatoriano. Mi padre es ecuatoriano, orgullosamente de la región de Ambato. Mi parte de mi familia, Bisuete, es de allá entonces. Así que tengo un poquito de ambas culturas, ¿no? De Panamá y de Ecuador. Estaba revisando una nota. Para comer hay que sudar al centavo. Ah, sí, definitivamente. Ese fue un momento, casualmente, cuando le hice algo a Willy, hace algunos años atrás, y le gustó mucho esa frase. A mí también, porque refleja, infelizmente, la realidad, Exacto. hoy, presente. Sí, es que las realidades, y el otro día que conversábamos, cambian los personajes, pero las realidades son casi las mismas en todos nuestros países, en nuestros pueblos.
Y desde el punto de vista que en un principio pues, fuimos a Villayala, fuimos solamente, no habían estas divisiones que hay entre fronteras, y después nos conquistaron los mismos, así que hemos adolecido casi de las mismas cosas, tanto en positivo como en negativo, ¿no? Yo escuché una pregunta, ¿qué es ser, qué significa ser panameñista? ¿Tiene alguna implicancia? Hay dos nombres que registra la historia, fuertes, ¿no? Noriega y Torrijos. Uh-huh. Bueno, sí, Noriega y Torrijos representan una etapa de la historia en la vida de los militares. Digamos que Torrijos representó dentro de la era militar la parte que nos ligó mucho a la recuperación del Canal de Panamá. No se le puede quitar mérito que él fue que culminó ese proceso que venía desde el año 64. Luego de lo afirman los tratados, Torrijos muere y entonces viene una lucha en el mando militar y finalmente el que queda al mando fue el general Noriega, que digamos que dentro de la etapa de la dictadura fue la parte más oscura que vivimos aquí en Panamá. En el caso de otro líder como Arnulfo Arias, un líder muy populista que tuvo, me recuerda mucho un líder en Ecuador que también tuvo varios golpes de Estado, y hay una corriente fuerte de política de panameños que siguen su partido, que actualmente sigue siendo el partido panameñista, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Hay diferencias entre ser panameño y panameñista? Sí, efectivamente, porque o sea, ser panameño puede, digamos que nos involucra a todos, ¿no? De cierto modo, todos los que hemos nacido en este país o aquellos que hemos adoptado este país como nuestra casa, ¿no? Uh-huh. Porque o sea, mi padre, por ejemplo, vivió toda su vida unos 35 años, 40 años en Panamá, pero él siempre se sintió orgullosamente ecuatoriano, pero también orgulloso de estar en Panamá. Ella panameñista ha sido una corriente de política. Uh-huh. Esta frase también me gustó. Caminaba solo por la playa y pisé la arena y creí que eras tú. Bueno, me tomaste de sorpresa porque has tomado frases que muy pocas veces me las han comentado en entrevistas, ¿no? Sí, una forma retrospectiva de mirar hacia el otro lado del mar. Cuando hablamos del mar nos referimos desde el punto de vista hipotético, ¿no? En realidad es una metáfora. Duele la historia de Panamá, ¿verdad? Sí, ha sido una historia de muchas luchas, de buscar una identidad que de cierto modo siempre se fue trastocando porque siempre estuvimos en manos de otros, primero con los españoles, y luego fuimos parte de Colombia, y luego fuimos parte de lo que era un protectorado casi entre comillas de los Estados Unidos. Tú lo dices así, pero yo he leído invasión. Y realmente, si hablamos con las palabras ciertas, fue una invasión de Estados Unidos. Es doloroso, he tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, camino al Causeway, ¿no? Y hay un recuerdo de doloroso de los estudiantes panameños que hicieron lo posible por izar la bandera de Panamá. Y es doloroso ver, porque he visto, aún hay, claro, construcciones han quedado de las casas, tanto de los estadounidenses que trabajaban, en la tropa, y otros que eran oficiales. Entonces, aún ha quedado ese rezago y pienso que subyace, pero no se atreven a decirlo francamente. Sí, de cierto modo nosotros, quizás lo que ya tenemos un par de añitos más, vivimos más esa época que fue, como tú dices, muy dolorosa. O sea, tú estás en tu país, estás en tu ciudad. Y no puedes cruzar. Y sí, tienes ciertas limitaciones, restricciones, como si estuvieras cruzando la frontera de otro país dentro de tu país. Uh-huh. Las nuevas generaciones quizás ahora no conocen mucho lo que fue la lucha, que como bien mencionas, involucra a lo que fueron los mártires del 9 de enero del 64, pero anteriormente hubo otros antecedentes de luchas del mismo pueblo que buscaba justicia en cuanto a la manera como se manejaba todo lo que era la presencia norteamericana en Panamá, donde prácticamente ellos tomaban las decisiones y teníamos que, o sea, un país pequeño con pocos habitantes, estábamos como que sometidos a eso, ¿no?
Pero bueno, de todos modos, dentro de todo, dentro de la lucha, dentro de algunos políticos que lo usaron de demagogia también, gracias a Dios podemos decir que ahora sí tenemos un país completo, ¿no? O sea, un país donde no tenemos un enclave colonial en el medio, y nuestras decisiones, buenas o malas, son nuestras, que es creo lo más importante. O sea, no pensar que necesitamos de que otra persona esté dentro de tu país y tome tus decisiones. Así que creo que eso ha sido lo positivo a través de años de lucha, sangre, muertos, inclusive parte de lo que se dio en la invasión cuando vino la caída del régimen militar. O sea, digo que en cierto modo hubo una situación en la cual algunos no estábamos de acuerdo con el gobierno que había de Noriega, pero también nos confortaba el hecho de sentir de que hubo muchas personas que murieron, algunos inocentes, ¿no? Porque ¿sabes? Cuando hay una guerra, cuando hay una invasión, las balas no tienen nombre. O sea, tiras una bomba y es mentira. En un principio nos engañaron diciéndonos que prácticamente todo había sido fríamente calculado y que solamente habían muerto los que ellos decían. Nunca fue así. ¿Sabes? Cuando tiras una bomba, los que están y los que no están sufren, ¿no? Es cierto. Pero bueno, creo que eso nos ha permitido también un desarrollo del cual muchos dudaban, un desarrollo, muchos pensaban que cuando se fueran los americanos Panamá se caía, y ha sido todo lo contrario. Después de la salida del último soldado americano en el 2000, Panamá empezó a crecer, a desarrollarse económicamente en ese sentido. Perdóneme acá, Ricardo, pero ahora se vieron amenazados hasta hace poquito nada más, hasta hace algunas semanas. Es notoria, después si quieres un poquito lo hablamos, es notoria la presencia de capitales foráneos. Uh-huh. Y hace poquito nada más acaban de pasar un buen susto que ha levantado la ola en relación a que se iba a establecer la sede diplomática de China, es decir, la embajada de China en la Calzada. Sí, si te diste cuenta, hubo muchas protestas en sí. Para nosotros es un símbolo el tener la bandera en el Cerro Ancón, porque desde que nos fundamos como república no podíamos izar la bandera en territorio que ellos consideraban americano. Y evidentemente a ningún panameño le va a gustar pensar que salimos de los americanos, ahora nos vamos con los chinos. Así que, bueno, el gobierno actual parece que desistió de la idea de que esos terrenos, que en realidad es la entrada al canal y que tiene un significado histórico para nosotros. Más que significado histórico, es estratégico. Estratégico, efectivamente. Y nos iba a provocar también ciertas fricciones a nivel de que Panamá firmó un acuerdo de neutralidad. Uno de los pactos que se hicieron alternos al Tratado del Canal fue que Panamá iba a ser neutral en cuanto a toda lucha política, ideológica en el mundo, y las puertas del canal siempre iban a estar abiertas. Entonces tener una sede diplomática de China creo que generaba mucha controversia. Sin embargo, y antes de hacer otra reflexión, no dicen mucho de los capitales israelíes, por ejemplo. Bueno, sí, aquí Panamá. Y es mira, el otro día fui a un centro comercial y me equivoqué. Me equivoqué de fecha. Entonces cuando fui encontré una tercera parte, y no estoy mintiendo, una tercera parte, clarísimo que estaba cerrada. Cuando yo fui a preguntar, ¿y qué pasó hoy día? Y me dijeron, no, es que es un día sagrado, no recuerdo ahora, para el pueblo israelí, ¿no? Exacto. Y era una tercera parte, por no decirte más. Sí, efectivamente, aquí la comunidad hebrea es muy fuerte. Nosotros tenemos varias comunidades que están en lo que es la economía panameña, la comunidad hebrea que controla principalmente el comercio, ha ido a los moles, etcétera, a los almacenes. La comunidad china es muy fuerte también en el área de la electrónica y restaurantes. La billutería también. Exacto. Y la española en cuanto a lo que tiene que ver con las mueblerías, etcétera. Así que como que es muy típico aquí en Panamá encontrar varias comunidades, pero bueno, por lo menos aquí todos se llevan bien, no tenemos temas que, inclusive en el área de Colón tenemos la comunidad árabe y comparten con los hebreos. Así es verdad. Cocaína, marihuana, el dinero lo paga todo. Uh-huh. Y ese estribillo me encanta, digo, si tuvieran la oportunidad de escucharlo, yo lo voy a compartir en mis redes, pues lindo. Bueno, dolorosa la letra. Sí, definitivamente es como quien dice lo que a veces se convierte
en un negocio que a veces decimos el dinero fácil, pero que al final te entras en un camino sin salida. ¿Y esta es la realidad de Panamá hoy día? Exacto, exacto. Yo cuando hice esa canción, lo hice a inicios de los 90 y ya se sentía. Nos habían dicho que cuando Noriega se fuera el tema del narcotráfico terminaría, porque Noriega controlaba gran parte del narcotráfico, pero creo que pasó algo muy parecido a lo que pasó en Medellín con Pablo Escobar. Después que se fue Pablo, salieron los otros que estaban por debajo de él. Aquí pasó algo igual. Y casualmente me tocó vivirlo también en Nueva York. Entonces creo que esa idea de ese tema iba, como quien dice, de la mano con lo que en ese momento, y que todavía se mantiene, ¿no? Digo, todavía vemos que tú ves los periódicos, personas que diariamente se meten, los sicarios, gente que se mete en esto y que no tiene salida, a pesar de que puede haber otras opciones de vida, pero bueno, el dinero fácil al final es algo que acaba con tu vida, y más allá de lo que puedas lograr, es muy efímero todo. Y Ricardo, entonces, digamos, ahora vas a ocupar tu tiempo en la salsa y me imagino que recorrerás puertos, que es la base principal, vamos a decir así, para desarrollar. Se ingresa, ¿no? Salsa, puerto, salsa. Sí, definitivamente he decidido retomar un camino que había iniciado hace algunos años, y por mucho tiempo estaba quizás detrás de cámara, como me dices. Y bueno, en esta ocasión he decidido explorar que la gente escuche al cantautor, no solamente al compositor. Y por eso hace poco llegamos de Colombia, estábamos haciendo una primera gira, estamos por volver a finales de año. Ya tenemos estamos trabajando en un video, una nueva canción que sacamos, y tenemos otros proyectos por delante para el 2019. Y bueno, también hemos tenido algunos mensajes por Instagram de salseros del Perú, así que nos complacerá estar haciendo una visita por allá en un momento no lejano. Muy bien. Digo yo, con la misma hospitalidad del peruano, espero que también la tenga el panameño. Ah, seguro. Que es muy distinto el panameño que el chiricano, ¿no? Ah, bueno, no es que... ¿Y tú sabes por qué te lo digo? Tienes que ir a Chiriquí, ya te esperamos con los brazos abiertos. No, de verdad. Panamá es chiquito, pero tiene muchas cosas que enseñar. Tenemos de todo un poco, tenemos playas, tenemos la campiña, y ahí en Chiriquí también tenemos lugares así, tipo montaña, etcétera. Muy bien. Ricardo Bisuete, ha sido un placer, un gusto compartir estos minutos contigo. Gracias, Milagro, encantado. Un saludo a todos allá en el Perú, desde acá de Panamá, un abrazo y que Dios me los bendiga.